El gobierno del Nuevo Nuevo León. Hablemos de igualdad. Hola, sean todas y todos bienvenidos. Mi nombre es Clarisa Guevara y en representación de la doctora Miriam Hinojosa Dieck les damos una cálida bienvenida a este su programa Hablemos de Igualdad. Un programa que va a estar tocando un tema súper importante, un tema de alto impacto para nuestra sociedad y es el tema de la erradicación de la violencia por razón de género, en conmemoración al 25 de noviembre y a los 16 días de activismo. Tenemos el honor y el gusto de presentarles a la maestra Daisy Hernández, coordinadora de capacitación del Instituto Estatal de las Mujeres. Bienvenida, Daisy, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Clarisa. Gracias por la invitación al programa Hablemos de Igualdad. Muy contenta y honrada de poder participar en este programa y bueno, si bien lo dices, es un día muy importante hablar sobre la problemática de la violencia en razón de género que aqueja a las mujeres, a las niñas y a las adolescentes. Y bueno, en el marco de este día que conmemoramos el 25 de noviembre, Día Internacional para Eliminar la Violencia contra las mujeres, las adolescentes y las niñas, y desde luego los 16 días de activismo que son actividades para crear conciencia colectiva y sobre todo para hablar del impacto que tiene en la vida de las mujeres, las niñas y las adolescencias, los diferentes tipos de violencia que se viven por el hecho de ser mujer, de ser una niña, de ser un adolescente. Entonces estaremos platicando con mucho gusto de esta problemática. Oye, Daisy, y justo a mí me nace la duda y probablemente a quienes nos estén escuchando desde el otro lado, ¿por qué el día naranja? ¿Por qué vemos este color en nuestras prendas? ¿Por qué lo vemos de manera simbólica en los listones que portamos, en incluso las activaciones que hacemos? Sabemos que se pintan, ¿no?, los palacios municipales, el Palacio del Estado de color naranja. Y me gustaría que les platicaras por qué el día naranja, conocido como el 25N, de dónde nace esta campaña, de qué se trata y a qué contexto responde, ¿no? Porque si bien hoy en día decimos 25N, Día Internacional de la No Violencia o de la Erradicación de la Violencia hacia las mujeres y las niñas, ¿a qué evento acontece? ¿Cuál es el precedente que hay detrás y por qué decimos pintemos el mundo de naranja? Así es, pues muchas gracias por la pregunta y precisamente el color naranja representa un futuro esperanzador, representa el vivir libres de violencia, que es nuestro derecho como mujeres, como adolescentes y como niñas. Y bueno, el contexto viene desde las Naciones Unidas. En 1999, la Asamblea General de Naciones Unidas declara el 25 de noviembre como día para eliminar la violencia contra las mujeres, como día para conmemorar la lucha de las hermanas Mirabal, que fueron brutalmente asesinadas en un contexto de la dictadura en República Dominicana, en donde ellas como mujeres defensoras, como luchadoras sociales, buscaban liberar a su pueblo de la opresión en la que estaban viviendo en el contexto de esta dictadura, buscaban democracia, igualdad, libertad. Y bueno, pues ellas como mujeres que lucharon y que fueron víctimas de esta opresión y de esta violencia en razón de género al ser brutalmente asesinadas y que de hecho se buscó encubrir este crimen haciéndolo pasar como un accidente, pues las mujeres feministas de Latinoamérica retoman en alguno de sus foros este día que fue el asesinato de las hermanas Mirabal, y es importante nombrarlas a Patria, a Minerva y a María Teresa, como unas mujeres que impulsaron una lucha, que impulsaron el fomentar el respeto de los derechos humanos, de las libertades fundamentales, no solamente para las mujeres, sino para todo un pueblo.
Y en este sentido se retoma este día desde el movimiento feminista latinoamericano y llega hasta Naciones Unidas para ser reconocido su trayectoria de lucha y que pudiera ser este día específicamente el día en que se conmemora pues todo el trabajo que se viene haciendo desde décadas, siglos de las mujeres que han sido invisibilizadas. Desde en México también han sido grandes las mujeres que desde la lucha de independencia, la lucha por tener una república libre en la época de la revolución, sus nombres han sido invisibilizados y sus aportaciones han sido invisibilizadas. Entonces es muy importante que desde las Naciones Unidas se retome todo este trabajo de lucha, de esfuerzo, de dedicación de las mujeres que se han enfocado en defender diversas causas sociales y bueno, de ahí surge que Naciones Unidas se conmemore, se tome la decisión de tomar este día en conmemoración y justamente eso es lo que se busca, que cada día 25, primero se institucionaliza como el día 25 de noviembre, pero también desde Naciones Unidas se busca que ya no sea solamente un mes al año, sino que sea cada 25 Okay. de cada mes estar trabajando por visibilizar esta problemática, porque también en el contexto del sistema patriarcal en el que vivimos, machista, misógino, pues todas estas problemáticas que vivimos las mujeres y que las vivimos de diferentes maneras, lo que pretende este día de cubrir todo naranja es que nos pregunten, ¿por qué estás portando un listón? ¿Qué significa? ¿A qué acontece? Y justamente eso es lo que queremos, hablar de la problemática, porque un problema que no se habla, que no se menciona, no se puede atender. Entonces, de ahí surge el contexto y el por qué el naranja y por qué este día es tan importante, sobre todo para las mujeres y las instituciones sí. que estamos haciendo este trabajo de prevenir, de atender, de sancionar y de erradicar la violencia contra las mujeres en razón de género. Órale, pues por allá, fíjense lo que nos está comentando la maestra Daisy. Estamos hablando de un tema de visibilización, de reconocer, lo dijiste muy bien, desde los feminismos decimos que lo que no se nombra no existe y lo que no se nombra tampoco se puede medir, ¿no? Entonces, cuando no nombramos estos esfuerzos, estas capacidades de nosotras las mujeres que nos antecedieron, pues las estamos invisibilizando. Entonces, qué importante que hagamos uso del nombre de estas 3 hermanas de la lucha que ellas llevaron, porque aparte recoge una mirada latinoamericana, o sea, que nos habla de los asesinatos, de las muertes violentas de las mujeres en un contexto de América Latina y el Caribe, porque olvidemos que esto de la historia de las hermanas Mirabal, pues no sucedió aquí en México, sucedió en República Dominicana, pero nos impacta justo por estos tintes y estos tonos de la conquista, el colonialismo en nuestros pueblos y las maneras en cómo se utiliza el cuerpo de las mujeres como un territorio también para el dominio, ¿no? Para la sumisión. Pues qué importante, Daisy. Y en ese mismo sentido, me gustaría que abordáramos cuáles son esas violencias, esas manifestaciones, esos tipos, esos ámbitos de la violencia por razón de género en donde las mujeres, pues lamentablemente estamos siendo protagonistas, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de violencia que tenemos reconocidos por acá en Nuevo León? Si nos puedes platicar un poquito de ellos. Claro que sí, con mucho gusto. Y justamente este reconocimiento, este nombrar los tipos y modalidades de la violencia es de esa lucha de las mujeres en México, en América Latina y en todo el mundo, porque a veces vemos que nada más la violencia física que dejaba marcas se reconocía como un tipo de violencia y no es así. Esas violencias que vemos son esa punta del iceberg, pero abajo hay muchísimas violencias que también se viven y se padecen y que no habían sido nombradas, que no habían sido reconocidas y por lo tanto estaban invisibilizadas. Muchas de ellas siguen estando ocultas. Y bueno, en México y en el estado de Nuevo León, que ya contamos con una ley de acceso
de las mujeres a una vida libre de violencia, con este marco normativo que nombra y señala cuáles son y cómo se ejercen y cómo se viven en diferentes ámbitos de donde nos desarrollamos las mujeres, las niñas y las adolescentes. Los tipos de violencia son la violencia física, la violencia psicológica, violencia económica, patrimonial y sexual. Y bueno, también otros tipos de violencia que se han ido reconociendo e incorporando al marco normativo es la violencia obstétrica, la violencia digital, la violencia mediática y bueno, la violencia política en razón de género también es otro tipo de violencia. Y los diferentes ámbitos en donde se genera esta violencia pues son los ámbitos en donde las mujeres, las niñas y las adolescentes nos desarrollamos todos los días de nuestra vida, que es el ámbito familiar, el ámbito laboral o docente, el institucional, el comunitario y bueno, también el digital está en algunas legislaciones reconocido como tipo y también como ámbito de la violencia. Entonces tenemos tipos como las manifestaciones de esa violencia, la manera en que esa violencia se expresa en nosotras las mujeres y los ámbitos como los espacios en donde pueden ocurrir estas violencias, ¿verdad? Así es. Y la violencia más extrema también es la violencia feminicida, que esa es la que más nos duele, la que más también vemos en nuestro día a día, porque pues en México todos los días son asesinadas por el hecho de ser mujeres, entre 10 y 12, los datos son diversos, pero también es importante poner el foco en que no son cifras, son vidas de mujeres, de niñas y de adolescentes que se ven truncadas, que se ven obstaculizadas y que eso afecta a la familia, a la sociedad y a todas las personas en general. Híjole, pues le hemos entrado ya a la materia de este tema tan duro. Vamos a hacer una pausa y regresamos en unos momentos más. Regresamos. Continuamos. Regresamos a su programa Hablemos de Igualdad, en donde estamos abordando justamente este tema tan doloroso que no nos gustaría ni siquiera estarlo tocando, no nos gustaría tampoco ni siquiera tener un día para conmemorarlo, ¿verdad? Porque no nos gustaría que la violencia hacia nosotras existiera y sobre todo pues hacia nuestras niñas, que son las que siguen. Así que en ese sentido, maestra Daisy, pues queremos preguntarte, justo desde todo este bagaje y los conocimientos que tú tienes de cómo la agenda feminista y cómo la agenda de nosotras las mujeres ha ido avanzando, ¿cuáles consideras tú que han sido los logros o el avance en términos de prevención de la violencia por razón de género? Sí, bueno, los avances han sido muchos, no son suficientes como quisiéramos, pero han sido muy significativos. El marco jurídico es uno de los avances más importantes de los que tenemos y bueno, desde las dos esferas de la plataforma de Beijing, que ya el año que entra se cumplen 30 años y se va a hacer una evaluación de todos estos avances. En México y en Nuevo León contamos con políticas públicas enfocadas en atender la violencia en razón de género, en atender el avance de los derechos de las mujeres, las niñas y las adolescentes. Y particularmente uno de los avances más importantes ha sido la creación de los institutos para las mujeres. Desde el Instituto Nacional, que ya tiene pues cerca de 30 años, si mi memoria no me falla, justo poquito después de Beijing, y a raíz de ese Instituto Nacional, en todos los estados se han creado instancias de las mujeres, institutos que promueven ese avance de los derechos de las mujeres, que promueven la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres y que también trabajan de manera importante para prevenir, atender y erradicar la violencia en contra de las mujeres, las niñas y las adolescentes. Desde luego, el modelo de los centros de justicia
para las mujeres que Sí. conjuntan estos servicios de atención que son específicamente para atender las violencias contra las mujeres y las niñas y las adolescentes y que son una política pública, un modelo nacional muy importante. Los institutos municipales o las instancias municipales de las mujeres también son un avance muy importante y desde luego, como comentaba, todo el marco normativo que da pie a que podamos tener, por ejemplo, en Nuevo León, un programa estatal para la igualdad entre mujeres y hombres, que podamos tener un programa de prevención de la violencia en razón de género, que podamos tener trabajando también, por ejemplo, desde la Secretaría de Igualdad e Inclusión en un sistema de cuidados que pone en el centro a las personas y particularmente a las mujeres que son las cuidadoras, las que sostienen pues la economía, el trabajo, desde las actividades del hogar, de crianza, que también ahí las mujeres vivimos muchas violencias, desde el hecho de que no se nos reconozca ese trabajo y esa contribución a la sociedad y a la economía del país. Son un marco de políticas públicas y de legislación que se ha impulsado también desde el trabajo de las mujeres. Entonces, por eso desde el Instituto Estatal de las Mujeres trabajamos también de manera muy importante en el Programa Único de Capacitación. La legislación nos marca que tenemos como obligación las personas servidoras públicas de todos los entes de gobierno y de todos los niveles que tenemos que tener esa capacitación y sensibilización para prevenir la violencia en razón de género y para impulsar y promover la igualdad sustantiva, porque van de la mano. No podemos aspirar a una sin atender la otra. Qué importante esto que nos dices, porque es atender la urgencia sin olvidarnos de aquello que es importante, que es fundamental. Y justo en ese sentido, cuando nos comentas de todos estos avances, de todas estas políticas ya creadas, que se encuentran implementadas en funcionamiento, es justo este momento en el que no podemos olvidar que si bien los derechos humanos son progresivos, en el territorio, en el campo político, podemos llegar a sufrir retrocesos. Y justo en esas resistencias que hay ante los ajustes en la agenda, creo que es muy importante contar con aliados, ¿verdad? Con aliados en esta causa que nos une. Y en ese sentido, Daisy, ¿cuál es la razón principal por la que los hombres y los niños, las infancias, deben involucrarse también en una lucha de igualdad de género, en una lucha por erradicar todo tipo y forma de violencia? Porque si bien ahorita estamos hablando de la violencia por razón de género, también con los compañeros hombres, cuando hablamos de violencia, los más afectados son ellos, ¿no? Y también por las mismas herramientas violentas que se han construido desde ahí. Entonces, ¿cómo ir caminando desde estos dos rieles, ¿no? Desde estas dos vías del tren hacia un mismo horizonte de igualdad, que es al que nos queremos acercar? Sí, desde luego, y es muy importante y pertinente esta pregunta, porque vivimos en una sociedad en donde convivimos, no vivimos en lugares aislados. Las mujeres, los hombres y las disidencias sexogenéricas vivimos en conjunto, en comunidad, en familia, y desde luego tenemos que trabajar en conjunto. Hemos visto que las mujeres hemos hecho el trabajo, que hemos impulsado cambios estructurales, institucionales, normativos, pero también necesitamos todo ese trabajo de la otra mitad de la población, que es sumamente importante para abonar a esa igualdad de derechos y de oportunidades a la que aspiramos, de que todas las personas, seamos hombres, mujeres, personas no binarias, podamos tener el mismo respeto y garantía de nuestros derechos, aspirar a vivir en las mismas condiciones de dignidad. Entonces, en ese sentido, también necesitamos que los hombres, que son la otra mitad de la población, se hagan cargo, que atiendan las propias problemáticas que viven, que atiendan las violencias que viven, pero que también ejercen y replican. Es importante que vayan trabajando en nuevos modelos
de ejercer, por ejemplo, sus paternidades. Necesitamos paternidades presentes, amorosas, cuidadoras. Necesitamos que las niñas y los niños se eduquen en hogares en igualdad, libres de discriminación, libres de violencias, y el trabajo es en conjunto. Sabemos que hay una diversidad de familias donde no solamente la constituyen papá o mamá, puede ser mamá y mamá, papá y papá, abuela y mamá, abuelo y papá. O sea, es una gran diversidad que tenemos que abordar, y todas las personas tenemos que abonar a lo que aspiramos, que es la igualdad de todas las personas, ¿no? El mismo piso parejo en todos los ámbitos, en educación, en salud, en trabajo, en vivienda, en todos los derechos, y fundamentalmente que se respete ese derecho. Entonces sí le toca a los hombres hacerse cargo de esas responsabilidades, dejar de decir yo ayudo en mi hogar, yo ayudo en la crianza de mis hijas, de mis hijos, de mis hijes, sino decir yo estoy aportando lo que me corresponde. Lo que me corresponde, lo has dicho bien, ¿no? Un tema de corresponsabilidad, un tema de lo que nos toca hacer. Y justo lo decías bien, Daisy, se trata de educación, se trata de cambiar estos modelos culturales, de transformarlos, de hacerlos más nuestros, más propios, ¿no? Que respondan justo a esta naturalidad de cómo se constituyen las familias y no tanto a lo que se nos establece, ¿no? Como tal. Entonces, lo que se nos establece como tal desde modelos tradicionales, hegemónicos, que no reconocen toda esta diversidad o toda esta pluralidad. Y en ese sentido, me gustaría preguntarte, ¿por qué es tan importante justo la educación? Sí, desde luego, quienes apostamos al cambio sociocultural, apostamos a la educación. Desde la enseñanza y aprendizaje, este proceso que viene desde los hogares, porque justamente todos los roles, estereotipos de género que aprendemos, pues es en los hogares, en las instituciones como la familia, en la escuela, en las diferentes iglesias, en los ámbitos de trabajo en donde nos desarrollamos, en la comunidad. Pues todo esto es un proceso de aprendizaje. Así como lo aprendemos, lo podemos desaprender y reaprender nuevas formas de convivir, de respetarnos, de reeducarnos, porque justamente es eso, es ir dejando de lado esos modelos tradicionales, hegemónicos, que nos dijeron solamente hay una forma de vida. Y no es así. O sea, si todas las personas somos diversas y cada cabeza es un mundo, y tenemos que aprender a convivir de esa manera, en donde todas las personas valemos por el hecho de ser persona, independientemente de nuestras características personales, ¿no? En ese sentido, apostar al cambio educativo desde nuevos modelos de crianza, de aprendizaje en todos los ámbitos es fundamental, y solamente así vamos a ir transformando poco a poco nuestras familias, nuestra sociedad y nuestras comunidades. Qué valioso, Daisy, esto que nos compartes. Vamos a dejarlo hasta aquí y volvemos en el próximo bloque, justo para entrar con mayor profundidad a este tema de cómo podemos apoyar, de cómo podemos invitar también a la ciudadanía a este llamado a la acción, ¿no? Que nos hace Naciones Unidas con este Día Naranja, y que, bueno, lo reafirmamos este 25 de noviembre. En unos momentitos más continuamos. Muchas gracias. La educación nos empodera. Con nuestro programa de escuela para mujeres podrás finalizar tus estudios de primaria, secundaria y preparatoria en menos de 6 meses, con certificación oficial ante la SEP y sin exámenes de admisión. Contamos con 22 módulos en línea y nos adaptamos a tus horarios y necesidades, programando tus exámenes según tu disponibilidad. Únicamente necesitas acta de nacimiento, CURP, comprobante de domicilio, 2 fotografías infantiles en blanco y negro y el certificado de tu último grado de estudios. ¡Inscríbete ya! El Instituto Estatal de las Mujeres te acompaña, te empodera y te transforma. Regresamos.
Continuamos. Continuamos. Muchas gracias a todas y todos quienes nos han acompañado en el transcurso de su programa Hablemos de Igualdad. A quienes están conectando ahorita, televidente, pues bueno, te platico que estamos abordando un tema súper importante, doloroso, pero también de alto impacto para nuestras comunidades, que tiene que ver con la erradicación de todas las formas de violencia hacia nosotras las mujeres. Y en ese sentido, pues vamos a continuar, maestra Daisy, justo con esta conmemoración de los 16 días de activismo que terminan el 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, y que comienzan a partir del 25N. Estamos hablando de un tramo de 16 días de activismo desde el 25N hasta el 10 de diciembre. Y en ese sentido, pues bueno, ¿por qué se está haciendo esto? ¿De dónde nace la idea de realizar estas 16 buenas prácticas que nos van a llevar de un principio a fin? Y preguntarte también, pues desde el Instituto Estatal de las Mujeres, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué se está organizando para la ciudadanía durante estos días de activismo y el Día Internacional de los Derechos Humanos? Desde luego, y bueno, retomando lo que comentábamos al inicio del programa, conmemoramos el 25 de noviembre, Día Internacional para eliminar la violencia contra las mujeres, como bien lo comentabas, Clarisa. Y bueno, desde Naciones Unidas, a partir del 2008, si mi memoria no me falla, se implementan también, además de conmemorar este día 25, los 16 días que son los que le siguen justamente al 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, para realizar una serie de actividades que conmemoren y que visibilicen esta lucha por erradicar la violencia en razón de género. En ese sentido, desde Naciones Unidas se propone a los países que organicen una serie de actividades para darle mayor visibilidad y difusión a esta lucha por erradicar la violencia. En ese sentido, pasamos de un día, que era el 25, a también conmemorar cada día 25 de cada mes, pero además se agregan estos 16 días de activismo en donde lo que se busca justamente es hacer lo más posible en cuanto a actividades, acciones de visibilización de la problemática, pero también de ir generando acciones que contribuyan justamente a lo que comentábamos hace un momento, a este cambio sociocultural, cambio educativo, en ese sentido a través de diferentes acciones de activismo, de fomentar la cultura, el arte, incluso actividades deportivas, se utilizan y se emplean a manera de conmemorar y visibilizar las diferentes violencias. Entonces, desde vestirnos de naranja, pintar un mural, obras de teatro, películas, charlas, diálogos, conferencias, foros, una serie de actividades que tengan como objetivo justamente el visibilizar este día tan importante que conmemoramos, pero también de ir promoviendo los derechos humanos de las mujeres, de las niñas y de las adolescentes a través de una serie de actividades que cada país, que cada estado, que cada municipio, cada organización de la sociedad civil se plantea. Son días de mucha visibilización y de mucho trabajo también. Justamente tenemos que aprovechar al máximo que tenemos los reflectores que no seguido los tenemos y hacer lo más posible de acciones para conmemorar este día tan importante que además pues viene desde Naciones Unidas y lo han adoptado todos los países que forman parte de las Naciones Unidas, incluyendo México, Nuevo León y todos sus municipios. Y bueno, desde el Instituto Estatal de las Mujeres nos hemos unido a la campaña Únete, que también es una iniciativa que viene desde Naciones Unidas, en donde con diversas instituciones se ha hecho una serie
de una agenda, de un programa muy amplio. Estamos trabajando desde el Instituto Estatal de las Mujeres en conjunto y uniendo esfuerzos y sumando voluntades, junto con el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, el Tribunal Estatal Electoral, también participa la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, justamente promoviendo acciones para que se visibilice y se combata, se erradique la violencia política en razón de género. Organizaciones de la sociedad civil como AUNA, que también se sumó este año a la campaña Únete, y otras instituciones que también suman estos esfuerzos. Desde el instituto tenemos 7 actividades. Una de ellas muy importante, pues bueno, ya ha pasado. Sí. Ha sido la conferencia de la doctora Gloria Ramírez Hernández, de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM, en donde justamente nos compartió la historia y el legado de las hermanas Mirabal. También hemos tenido el Cine Mujer, con el CEDOFEM de aquí del instituto, en donde estamos compartiendo la historia de las hermanas Mirabal, esta película que protagoniza la actriz mexicana Salma Hayek. Sí. Y bueno, también hemos tenido después de estas proyecciones un intercambio, un debate, un intercambio de ideas con las personas asistentes, mayoritariamente mujeres, y también vamos a tener lo que le llamamos una escuela feminista, escuelita feminista para trabajar con las infancias, las niñas y los niños a través de actividades lúdicas, de cuentacuentos, de sopa de letras, de irles compartiendo cuáles han sido las mujeres que han luchado y defendido pues la causa de los derechos de las mujeres, las niñas y las adolescentes. Es importante que desde la infancia promovamos también el que se reconozca y se visibilice a estas mujeres tan importantes y que han construido parte de nuestra historia. Vamos a tener un análisis de leyendas, porque también a través de los mitos y de las leyendas se han construido historias que por ahí tergiversan la realidad de las mujeres, de cómo vivimos, de cómo de que se reproducen también estos estereotipos y roles de género. Y bueno, también vamos a tener un diálogo entre hombres, que justamente compañeros del Instituto Estatal de las Mujeres que aquí laboran, están ellos organizando para hablar entre ellos. Qué importante. Sobre sí, es súper importante, sobre su rol en erradicar la violencia en razón de género, tanto en su espacio laboral como en su ámbito familiar. Van a estar trabajando sobre las masculinidades alternativas, las masculinidades no hegemónicas, su rol como padres de familia, que también es sumamente importante. Y bueno, son como de las principales actividades que desde el Instituto Estatal de las Mujeres vamos a tener, pero pues también, como les comento, otras instancias están teniendo sus propias actividades, los municipios están haciendo sus actividades. Estamos tratando de pintar de naranja todo el estado, pues también para que llegue a todas las comunidades el saber y el conocer qué es lo que conmemoramos y cuál es el significado y todo el trabajo que todavía nos queda por hacer para erradicar la violencia en razón de género contra las mujeres, las niñas y las adolescentes. Y me parece súper valioso que justo en estos 16 días de activismo haya una intención de contar con una manera articulada, coordinada, de establecer una agenda de visibilización, de reconocimiento, pero también una agenda combativa, ¿no? Porque a través de esta batería de acciones, de programas, de proyectos que salen a relucir en estos 16 días de activismo, pues estamos sumando a esa agenda feminista, a esa agenda de nosotras las mujeres, estos esfuerzos. Estamos apuntalando de manera conjunta todo lo que hacen las instituciones, las comunidades, los territorios, las colectivas y en el entendido de que todos somos parte, todas y todos somos parte del problema, pero también de la solución, ¿no? Así es. Y esa es la razón por la que nos tenemos que involucrar. Y me encantaba escuchar justo cómo todas estas
iniciativas, de buenas prácticas, de involucrar a colegas hombres en las reflexiones que tenemos durante estos días, pues también se estén aterrizando aquí en el Instituto Estatal de las Mujeres y desde lo mundial, todos estos retos globales, todos estos desafíos globales, también los aterrizamos a nuestras necesidades locales y es algo que me encanta. Vámonos a un corte. Yo les recomiendo por ahí ver la película de La historia de las hermanas Mirabal. Por ahí sé que está Salma Hayek de protagonista y que también tenemos un libro para quienes les guste el acervo literario de Julia Álvarez, justo en El tiempo de las mariposas, que bueno, nos narra la historia de estas tres hermanas y su lucha por dignificarlo todo, no nada más su historia, sino también la historia de su país. Así que vámonos a corte. Agradezco a Canal 28 y a Radio Nuevo León por abrirnos estos espacios para tener estas conversaciones tan enriquecedoras y valiosas como la que estamos teniendo con nuestra compañera, amiga y aliada, la maestra Daisy Hernández. Te invitamos a nuestros grupos de reflexión para mujeres, donde creamos redes de apoyo, promovemos la salud mental y el autoconocimiento a través de actividades interactivas. En nuestros grupos podrás conectar con otras mujeres que enfrentan desafíos similares y construir redes de apoyo mutuo. Hola, ¿cómo estás? Compartir tus experiencias y aprendizajes en un ambiente de respeto y empatía. Estamos ubicados en 5 de Mayo, número 525 Oriente, edificio Elizondo Páez, centro de Monterrey, Nuevo León. Te esperamos. Y recuerda, el Instituto Estatal de las Mujeres te acompaña, Te empodera y te transforma. Regresamos. Continuamos. Volvemos a su programa Hablemos de Igualdad y agradecemos a Canal 28 y Radio Nuevo León quienes nos permiten la difusión de este programa tan valioso, tan enriquecedor, pero también tan de nosotras. Y justo estamos platicando para toda la audiencia que se está integrando a ver este programa sobre el 25 de noviembre, Día Internacional de la Erradicación de la Violencia hacia las Mujeres y las Niñas, y los 16 días de activismo que comienzan a partir del 25N hasta el 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos. Pues muy bien, Daisy, justo queríamos abordar contigo una parte que es la más retadora, que es la parte del llamado a la acción, el call to action, que decimos así, y que es justo el reconocimiento de aún las problemáticas que tenemos muy pendientes en este avance de los derechos de las mujeres, de estos desafíos que aún son palpables, concentración del poder, la discriminación. ¿Cuáles son todos estos retos, estas dimensiones de la violencia por razón de género que aún, pues bueno, tenemos que hacer mucho porque el camino es largo y aunque tengamos logros como los que nos has mencionado, todavía tenemos que hacer mucho más para mitigar precisamente todas estas problemáticas que alimentan ese gran iceberg de la violencia por razón de género. ¿Cuáles son esos desafíos? Bueno, yo creo que, como comentábamos hace unos minutos,
el apostarle a la educación, el apostarle a la prevención es uno de los grandes retos y desafíos, porque además son políticas públicas de largo plazo, que no nos van a dar resultados el día de mañana, pero tenemos que apostarles y tenemos que invertirle tiempo, recursos materiales, financieros, económicos, pero también mucho recurso y talento humano. Tenemos que trabajar desde luego con las infancias, como lo comentábamos, con las adolescencias, con las juventudes, y atender a toda la diversidad de la población. Las mujeres no es una mujer, somos mujeres en plural y somos muy diversas. Entonces, atender todas las problemáticas con una mirada intercultural, con una mirada interseccional, atender, como les decía, a las mujeres, a las niñas, a las adolescentes, a las mujeres con discapacidad, a las mujeres adultas mayores que también viven muchas situaciones de violencia, particularmente de violencia dentro de sus hogares, de tipo físico, pero sobre todo patrimonial y económico. Y bueno, políticas públicas que impulsen los sistemas de cuidado, como ya los habíamos comentado, en donde se ponga al centro a las personas cuidadoras, el derecho a cuidar y a ser cuidado. Desde luego, seguir fortaleciendo las instituciones de procuración y administración de justicia, súper importante. No a la revictimización. No a la revictimización. No a la impunidad. No a la impunidad, pero también no al punitivismo. Tenemos que apostarle a políticas que reduzcan los daños que se causan con esta violencia, que reparen el daño, que prevalezca la memoria y que la no repetición, sobre todo. Y bueno, apostarle a otras formas no punitivistas, porque también ahí hay otros problemas que no hemos abordado y que la justicia para las mujeres también se mide con diferente vara, ¿no? Justo, ¿verdad? No pensar que la única vía o la única respuesta a las denuncias de los feminismos o a las propias demandas de las colectivas feministas es la respuesta penal, ¿no? Así es. Sí. Tenemos que apostar por los mecanismos alternativos de solución de controversias, por la justicia restaurativa, sobre todo. Sí. Hay una gran apuesta desde el feminismo a esta justicia restaurativa y ya no tanto al punitivismo. Se ha trabajado también de manera muy importante en eso. Y también, y pues justo estamos en el Instituto Estatal de las Mujeres, es seguir fortaleciendo los institutos estatales y los municipales. Hay que invertirle ahí también recurso porque queda mucho por hacer. Sí. El camino, como les comento, es largo. Tenemos que apostarle a la capacitación, a la sensibilización, a ese cambio sociocultural que toma mucho tiempo y mucho recurso. Pero ahí es en donde se tiene que invertir. Desde luego, trabajar con las niñas es sumamente importante, que como niñas que crecemos en un ambiente en donde regularmente no tenemos estos modelos de mujeres con grandes trayectorias, mujeres que han cambiado la historia, sí los hay, pero nos han excluido de la historia y tenemos que volverlo a contar, y también por eso es importante conmemorar el 25 de noviembre, porque ya lo comentábamos al inicio del programa, surge de conmemorar la lucha de las hermanas Mirabal. Tenemos que tener mujeres en todos los ámbitos, bien lo comentabas, Clarisa, hace un momento, de tener estos role models, ¿no? Sí. Estos modelos a seguir, a aspirar, de que si ella pudo, yo también puedo. El silencio no protege a nadie más que al agresor o a la persona agresora, que mayoritariamente pues son los hombres, ¿no? Entonces desde ahí tenemos que trabajar. Los hombres se tienen que involucrar, como lo comentábamos hace un momento en el programa, y para quienes apenas nos sintonizan, que asuman ese trabajo que les corresponde y que asuman pues esos roles que han dejado de lado y que nos los han cargado a nosotras las mujeres y a las niñas, como son las tareas del hogar, de los cuidados, y que asumiendo esas tareas, nosotras podamos tener tiempo para dedicarnos a nuestro bienestar, a nuestra salud,
poder estar, es un reto también la participación política de las mujeres, todavía sigue siendo un enorme reto en donde las instituciones tienen que seguir apostándole ahí. Entonces, pues sí, retomando como un poquito los retos que todavía nos quedan son pues en materia educativa, en materia de prevención, en materia de salarios dignos, igualdad salarial también, de poder ocupar todos los espacios en donde soñemos estar, en el deporte, en lo político, en lo empresarial, en lo educativo, en todos los ámbitos tenemos ese derecho de estar y de ser protagonistas de nuestra propia historia y solamente así vamos a ir contribuyendo a esto que aspiramos de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres y todos los géneros y poder ir erradicando poco a poco pues esas violencias que vivimos por el hecho de ser mujeres o ser niñas. Hace un momento, Daisy, hablabas de cómo las niñas, al ver a estos modelos a seguir, entienden que sí se puede, comienzan también a sentirse fortalecidas con una imagen de que sí es posible. Y justo en esta misma línea de ideas, te quiero preguntar por qué es muy, 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 muy valioso que tengamos estas conversaciones con nuestras sobrinas, con nuestras hijas, con nuestras niñas en las comunidades, con nuestras adolescentes, las juventudes, de dejar atrás estos estereotipos y roles de género, de reflexionar acerca de las propias violencias que se ejercen, de poner un alto, de saber identificar riesgos. ¿Cuál es ahí el camino, la ruta para poder generar estos pactos políticos entre nosotras, estos caminos de sororidad, tejer estas redes, pero ya empezando con las infancias, con las niñas, y que no el entendimiento de que debemos contar con una red les llegue hasta que son adultas, hasta que están involucradas en una situación en donde ocupan que una red las cache, sino que entendamos que las redes nos salvan, pero también nos fortalecen y nos acompañan. ¿Qué mensaje les darías a las mujeres allá, a las mamis, a las niñas, a las adolescentes que nos están viendo? Pues yo les diría que justamente, como bien lo comentabas, Clarisa, es importante esa sororidad, esa hermandad. Desde niñas nos enseñan a que como mujeres no podemos ser amigas, no podemos confiar la una en la otra. Hay que ir rompiendo todos esos estigmas, todas esas historias que nos contaron. Podemos ser las mejores aliadas, podemos no necesariamente ser amigas, porque no todas vamos a ser amigas, pero sí aliadas, sororas, solidarias, apoyarnos las unas a las otras, tener estas trabajos de mentoría de las mujeres hacia las niñas, hacia las adolescentes, hacia las juventudes. Y yo creo que sobre todo es ir abriéndonos brecha, ¿no? Aplanando ese camino que si a mí me costó mucho llegar hacia donde estoy, de estudiar, de trabajar, bueno, pues que a mis hijas, a mis sobrinas, a mis nietas, no les cueste tanto, que sea más sencillo para ellas, que no sea tan doloroso el abrirse camino en el espacio que ellas quieran. Entonces, que sepan quienes nos escuchen que se puede ser amiga, que se puede ser sorora, que se puede llegar a ser quien se quiera ser, niñas y niños, y ser felices y trabajar para ello. Eso es lo importante de este mensaje en Hablemos de Igualdad. Y con esto que finalizamos es con lo mismo que abrimos este programa, recordando el legado y la lucha de las hermanas Mirabal como parte de las mujeres que tuvieron estos puntos en la agenda,
que promover y que bueno, hoy en día las recordamos para continuar precisamente esta batalla, esta lucha todavía en la que estamos, porque no hay revolución más hermosa que la que estamos haciendo nosotras, y es pues precisamente por una lucha que ya empezaron otras. Muchas gracias a todas y todos quienes se quedaron acompañándonos en este programa. Agradecemos a Canal 28 y a Radio Nuevo León por la difusión de su programa Hablemos de Igualdad por el Instituto Estatal de las Mujeres. Nos vemos en la próxima.